Qué ganas tenía ya de hablar con Miguel Ángel Pérez, que llevábamos un tiempo intentando hacer esta colaboración en este canal. El experto en tribunales de libertad digital y de Es Radio. Te hace de todo, te hace de todo, pero está haciendo un gran trabajo, sobre todo en el caso Barcelona-Negreira, sacando pues prácticamente informaciones todos los días. Y no solo eso, de lo que hemos hablado en estos últimos días ha sido de esa colaboración en el libro de Xavier Estrada Fernández. No hace falta que lo digas tú esto, Miguel Ángel. En realidad aquí lo suele escribir el periodista y el otro es el que le va contando todas las cosas. Pero bueno, ¿cómo estás? Que ayer presentasteis el libro, quería hablar de esto contigo y ligarlo a algunas cosas de actualidad. Un placer tenerte en este canal, Miguel Ángel. Bueno, pues Miguel, que la verdad es que no habíamos todavía tenido la oportunidad de coincidir en tu canal y yo encantado de hacerlo y de todas las personas que nos vayan a escuchar y a ver. Y la verdad es que muy ilusionados, muy contentos porque justo hoy es el día que sale a la venta el libro, La verdad del caso Negreira, mi lucha contra la corrupción arbitral, que hemos escrito Estrada y yo. Y la verdad es que bueno, con mucha ilusión, muy contentos y ahora nuestra expectación, ¿no? A ver si a la gente pues le gusta el libro, ¿no? Porque es verdad que algunos dicen, aquí lo importante es vender, no sé qué, pues no, sinceramente a mí lo que más me preocupa es que el libro guste y que la gente le entretenga, que le sirva, además, que tenga una utilidad y bueno, pues eso lo tendrán que decirlo la gente que tenga pues el detalle de comprarlo, de leerlo y ver si de verdad pues les gusta o no. Bueno, no solo eso, Miguel Ángel, es que, vamos a ver, a través del libro hemos sabido cosas en las últimas horas, porque se han ido filtrando, lógicamente, apareciendo pasajes del libro. Vamos a ver, conversaciones de Estrada Fernández con Negreira, en las que le decía, tú sabes lo que es la familia, en las que Estrada Fernández pensaba, estoy sentado al lado de Al Capone. Ayer va y confiesa, que se dice en el libro, naturalmente, lo de que le llamó para amenazarle. Fíjate, claro, son cosas que si no tuviésemos el libro, pues no sabríamos el gran público. Imagino que esto lo va a saber un juez. O sea, esto que está diciendo Estrada Fernández se judicializa. Quiero decir que la gente esté tranquila, porque hay muchos madridistas que siempre me dicen aquello de si es que no va a pasar nada. A ver, yo creo que con la de cosas que estamos sabiendo, no sé, o somos Emilio Cortés, el de la COPE, y pensamos que no hay nada de esto, o vivimos en Marte. Yo es que no entiendo. Mira, hoy en La Galerna, ¿sabes? Porque claro, ayer hubo varias entrevistas a Estrada Fernández y cuenta, por ejemplo, dice, si tú al final de temporada ganas 60.000 euros más que tu compañero en función del cumplimiento de los designios de Negreira, ya es una manera indirecta de corromper los partidos. Dice Medina Cantalejo, Clos Gómez son hombres de Negreira. ¿Por qué cuesta tanto en los medios reconocer esto? Yo es una lucha que tengo ahí encarnizada después de que en su día hubo un shock grande cuando estalló el caso, ¿no? Y todo como que se ha ido diluyendo ahí un poco y ahora ya solo se habla de es que no hay un sobre con dinero que le dieron a un árbitro para cambiar el resultado de un partido concreto. Pero como digo, lo está diciendo el mismo Emilio Cortés, que por cierto es el que va a defender ahora a Pedro Rocha, ¿no? Es de Spain is different. Entonces, ¿cómo es posible, tío? Contando estas cosas Estrada Fernández. Bueno, es que es verdad que algunos de forma interesada han intentado imponer un relato como que el caso se estaba diluyendo, que estaba desapareciendo. Es verdad que somos muy pocos periodistas los que realmente estamos haciendo un seguimiento diario, semanal o incluso pues en otras épocas si no hay información y tampoco hay que forzar la máquina. Pero es verdad que los que estamos haciendo el seguimiento real somos muy poquitos, se cuentan con los dedos de una mano y eso de que se está diluyendo es que no es verdad, o sea, es una completa falsedad que están intentando poner encima de la mesa y obviamente las investigaciones judiciales tienen unos tiempos, la Guardia Civil no ha parado de investigar, está haciendo un trabajo sensacional, pero obviamente pues todo tiene su recorrido, tienen los medios que tienen, son las personas que son y tienen que analizar ingente cantidad de documentación ya no solamente del caso Negreira, también pues del caso de Rubiales, de la operación Brody, o sea, de todo, se les junta todos los casos y al final son los agentes que son. Ahora mismo la investigación del caso Negreira, pues digamos que está pendiente de que la Audiencia Provincial de Barcelona decida si se puede investigar por un delito de cohecho o de corrupción deportiva, pero el delito ya está consumado, es decir,
en el momento en el que ya se pagó por parte del Fútbol Club Barcelona a Negreira con el objetivo de, ya eso, el delito ya está consumado. Eso es independiente de que luego haya consecuencias o de que hubiera sobres o que se demuestre que tal árbitro ha pitado este penalti. Eso ya es otra historia. O sea, el delito a día de hoy ya está consumado. Con lo cual, que se dejen de historias y luego los que dicen que es que no hay pruebas. Oiga, es que los pagos están ya acreditados, que es lo más importante de toda causa de corrupción. Los pagos están acreditados, están documentados en el sumario. No hay pruebas, es otra mentira y otra falsedad. Con lo cual ahora mismo pues estamos pendientes de que esa decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona, la Guardia Civil está preparando, digamos, el informe final con todos los documentos que se incautaron en la sede del CTA y seguramente pues a la vuelta de verano el juez Aguirre ya empezará con las citaciones de los investigados, de los testigos, empezará el desfile por el juzgado de Barcelona y a lo mejor de cara a principios del año que viene ya se puede de alguna forma cerrar la investigación de la pieza principal que es que son los pagos de Negreira, del Barça Negreira, ¿verdad? Sí, están los pagos y está la declaración. La única que ha hecho hasta el momento, que creo que fue a la agencia tributaria, la que decía que el Barça le pagaba para buscar la neutralidad en el estamento arbitral. Entonces, aquellos que hablan de, me hace mucha gracia la frase esa del bulo Negreira, ¿no? Que son muchos aficionados del Barça que tratan de quitarle peso a Tremendo. el bulo Negreira. Joder, vaya bulo, ¿no? Es Vaya bulo. increíble. Por cierto que Estaba Fernández, habló para Es Radio, Libertad Digital, los medios donde trabaja naturalmente, y ya no digamos todo lo que cuenta en el libro, eso hay que decirlo por delante, y que ayer nos hicimos eco de todo eso, pero estoy tirando de las últimas que han salido en esta mañana, en esta entrevista que le hace La Galerna también, que dice algo que es tremendo, aparte. Dice, el caso Negreira es mucho más grave que el Mojigate. Lo de Italia fueron unos intentos de manipular designaciones arbitrales para unos partidos puntuales. Lo de Negreira son años y años de manipulación. Es decir, claro, para quien diga que esto... Es que fíjate la que se montó con el Mojigate. Y eran efectivamente para partidos concretos. Es que aquí hay un intento de corromper el sistema desde el día uno. Así es, Miguel. Es que yo creo que lo clavó el juez Aguirre con la definición que hizo, ¿no? La corrupción sistémica, la estructura clientelar en el CTA. Es que aquí no se habla de sobres. Yo desde que salió el tema dejé claro. Los investigadores ni yo mismo tenemos la opinión de que vaya a salir a un árbitro que le han cazado en un parking con un sobre lleno de billetes. ¿Por qué? Porque no hacía falta. No hacen falta sobres cuando Negreira controlaba el sistema, cuando tenía Claro. ya corrompido el sistema. ¿Y qué significa tener el sistema? Tener el poder de influencia para poder determinar como vicepresidente del CTA qué árbitros ascienden, quiénes descienden, quiénes se hacen internacionales. Y obviamente, lo más importante de todo, esto conlleva una remuneración extraordinaria cuando pasas de segunda división a primera, cuando pasas de primera a ser internacional, cuando pasas a pitar Champions, cuando te designan más partidos, con lo cual, ¿para qué sobres? Si tienes mucho más dinero en tu poder, mucha más influencia sobre el dinero en tu poder que un sobre, porque son los salarios directamente de los árbitros y de las cantidades que van a cobrar cada año. Entonces, obviamente, esto es un escandalazo, porque es que ha estado 20 años a sueldo de uno de los dos principales clubes de España, que es el Fútbol Club Barcelona. Entonces, esto ya de por sí es un escándalo de unas dimensiones tremendas. Y me acuerdo, Miguel, de la información que publicamos en Libertad Digital la semana pasada, que bueno, como han pasado tantas cosas, ¿no? Ya al final uno se le olvida. Pero es que había un informe de la Federación de Rubiales, antes de que cayera Rubiales, en el cual ya se dejaba patente que esto tendría que tener consecuencias para el Fútbol Club Barcelona por parte de la UEFA o de la FIFA. O sea, ya si hasta Rubiales, la Federación de Rubiales, la Federación Corrupta de Rubiales, decía eso en un informe, pues obviamente esto tiene que tener algún tipo de consecuencia para el Fútbol Club Barcelona y que no se vayan de rositas y que solamente se coma el marrón, por decirlo de alguna forma, Negreira y su hijo, ¿no? Sí, sí, ya lo contamos aquí en este canal, que muchas veces te citamos, eres un gran generador de contenido para el canal, pero es que joder, es una ametralladora todos los días, es una maravilla leerte y escucharte. Es lo que dices, o sea, la FIFA y la UEFA algo tendrían que haber hecho, ¿no? La FIFA de perfil
La UEFA dijo, vamos a confiar en el Barça porque creemos... No, perdona, es que aquí perdemos el foco de lo que realmente importa. Ahora se está juzgando por vía penal, pero por vía deportivo/administrativa. Y es una cosa que, por ejemplo, ha dicho Tebas, al Barça ya se le habría sancionado si la ley del deporte no fuese tan defectuosa como para que en casos graves o muy graves fuese una prescripción de 3 años. Es que es una locura. Y lo que decías sobre el tema de un jefe arbitral al final determina tu vida laboral, la vida laboral de los árbitros, de cobrar 300.000 a cobrar 150.000, de estar en primera división, de estar en segunda. Cuando lo empezábamos a decir muchos, decían, es que os montáis películas, es que eso no está demostrado. No, perdona, es que ya lo ha dicho un árbitro, que es Estrada Fernández, que es el que se ha salido del redil. Bueno, y hay más gente que lo dice, ¿eh? Estrada Fernández quizás sea el más famoso porque es el que ha estado en activo hasta hace bien poco, pero estoy recordando a Fernández Hinojosa, a Sergi Albert, hay un montón de árbitros de hace más tiempo que también han comentado esto, que han hablado del índice corruptor en vez del índice corrector, o sea, ya son árbitros que están diciendo eso. Y Sí. Medina Cantalejo ahí sigue diciendo que Negreira no pintaba nada. Bueno, es que yo me acuerdo, Miguel, que cuando estalló el caso, yo pues obviamente empecé a investigar, empecé a ponerme en contacto con árbitros y a mí estos árbitros ya me empezaron a hablar y lo publicamos en Libertad Digital y yo no sé si fui el primero o el segundo. Hablamos ya por primera vez del cupo regional, que nadie sabía lo que era el cupo regional, que es ese sistema por el cual, pues de repente, qué casualidades de la vida, baja un árbitro de primera, segunda división del Comité Catalán y del Comité Gallego y sorprendentemente ascienden del Comité Catalán y del Comité Gallego otros dos árbitros a primera. Es decir, había unos intereses cruzados entre los comités de árbitros de cada territorial que confluían en el CTA y ahí había un cupo regional y esto significaba que por tener contentos a todos los comités regionales y que no se quedaran sin su árbitro, si descendías a uno tenías que subirle a otro. Eso significaba que muchas veces los mejores árbitros jamás llegaban a primera división porque existía ese cupo regional. Y luego el índice corruptor, como tú decías, que nosotros publicamos en Libertad Digital, la mano negreira, la mano negra, que hablaban muchos árbitros, que todo el mundo sospechaba que algo no cuadraba, porque había colegiados que habían tenido una temporada espectacular y llegaba a final de temporada y sorprendentemente no subían y otros árbitros tenían mejores valoraciones. Esa era la mano negra, la mano negreira, y todo eso ya está judicializado. Todo eso figura en el sumario y de hecho a todos los árbitros que han pasado como testigos a declarar ante la Guardia Civil, una de las dos preguntas obligadas era esa, ¿no? ¿Sabe usted lo que era el cupo regional? Y lo explicaban los árbitros. ¿Sabe usted lo que era el índice corrector o corruptor? Y te lo explicaban los árbitros a la Guardia Civil. Con lo cual toda esta gente que aún sigue hablando de conspiraciones, de bulos, es que o no se enteran o no les da más a ellos personalmente en la cabeza o es que no lo quieren ver porque los hechos están ahí y todo eso ya forma parte de la investigación judicial. Que por cierto, otro de los mantras que defienden los que quieren que esto se corra un tupido velo es el de, bueno, es que cuando le va bien al Barça, qué casualidad que salen cosas de Negreira. Pues mira, el vídeo que estamos haciendo hoy en un día en el que vamos, bueno, yo ya he hecho vídeos sobre lo que pasó anoche en esos partidos de Champions, ¿no? Pero que, o sea, aquí, pues precisamente, este es un día importante pues para derribar ese mito de que hablamos solo de Negreira cuando al Barça le va bien y para tapar cosas, porque es que es tan grave. Yo decía en uno de mis últimos vídeos que es una buena noticia para el fútbol realmente que el Barça no vaya al Mundial de Clubes porque es el club que le ha estado pagando durante 20 años, que sepamos, a un jefe arbitral casi 8 millones de euros. Chico, es que no lo sé, lo mires por donde lo mires, es una locura. Y lo que me llama la atención, más allá de estos árbitros de los que hemos estado hablando, exárbitros que dicen lo que dicen, como Sergi Alberto, como Sergi Albert, como Fernández Hinojosa, etcétera, el hecho de que Estrada Fernández en su día, por ejemplo, la encuesta esa que dice Medina Sí. Cantalejo en los audios que ha sido publicando también, que los hemos ido contando aquí en el canal de quiero que cada uno de vosotros me expliquéis la relación que teníais con el hijo de Negreira, no sé qué. Es un informe a rellenar que dijo Estrada Fernández, no, esto yo no lo hago porque se temía que aquello fuese manipulado, ¿no?
Totalmente, Miguel, porque es que aquí al final, y lo hemos publicado en LD, como tú decías, aquí existe la sospecha de cuáles son las verdaderas intenciones de Medina Cantalejo en esta historia. Cuando se ordena esa encuesta, inicialmente, y esto lo explicó además Estrada Fernández ayer en la rueda de prensa, era voluntaria. Era voluntaria. Entonces, Estrada dijo, oye, ¿y por qué tengo que yo rellenar una encuesta dando información si no sé las verdaderas intenciones y los objetivos de Medina Cantalejo y del Comité Técnico de Árbitros? ¿Estamos seguros de que realmente quieren saber la verdad o quieren taparla? ¿Quieren hacer una voladura controlada, controlar los daños de la detonación, saber todo lo que hay en función de eso, manejar los tiempos? Y bueno, esa hipótesis se corrobora, Miguel, en el momento en el que Medina Cantalejo dice a los árbitros en esa reunión que desvelamos de que no me entere yo por terceros o por la fiscalía de la información sobre Negreira que tenéis vosotros. Dádmela a mí, que yo voy a hacer un informe y se lo voy a pasar al Comité de Integridad de la Federación de Rubiales. Entonces, claro, que esa información no fuera directamente a la Fiscalía, cuando ellos ya sabían que la Fiscalía de Barcelona inicialmente está investigando esos hechos, ya se había publicado en los medios de comunicación, y que no quisieran colaborar con la justicia, y que haya tenido que ordenar el juez a los agentes de la UCO entrar en la sede del Comité Técnico de Árbitros, volcar la memoria de los ordenadores, y que ahí hayan conseguido esos informes que el CTA los tenía escondidos hasta ese momento, es un auténtico escandalazo. Con lo cual, o sea, yo no puedo descartar a día de hoy que en el futuro, a medio plazo, se puedan abrir otras líneas de investigación, porque el papel de Medina Cantalejo en el CTA es más que sospechoso. Sí, sí, pero sí es que además la federación obstruye, no colabora con la justicia, obstruye en la investigación. Lo del registro se hace porque la federación no colabora, en el que tiene que ver con el caso Negreira y el que tiene que ver con el caso Rubiales. Por ejemplo, un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, pero que es que nos habla claramente de cómo funciona la federación, el Comité Técnico de Árbitros. Lo que el otro día publicó El Mundo de esos informes del informador en los campos, que el Rubinos Pérez, la mano derecha de Medina Cantalejo, cambiaba con el responsable jurídico de la federación para decir, oye, el informante ha escrito esto, pero nosotros vamos a modificarlo para que no nos venga mal al Comité Técnico de Árbitros en la federación. Pero qué locura es esa, y esto no tiene nada que ver con Negreira. Fijaos las cosas que hacen, ¿no? O sea, como para no pensar absolutamente mal, y ya lo estamos viendo, de lo que harían en su día y de lo que hacen ahora también para blanquearlo de Negreira y decir, aquí no pasó nada, aquí había un sinvergüenza que se tomaba, como decía Fouto, sardinas ahí en Santander cuando iban a la... O sea, tío, es que es de locos. Bueno, te tengo que decir, Miguel, que me alegro que me hagas la pregunta de esa información que sacó el Español. Yo, a diferencia de otros compañeros, pues valoro, ¿no?, cuando las informaciones son buenas. A mí no me las valora nadie, ni falta que hace. Esa información era muy buena, y precisamente sobre ese tema, Miguel, hay un capítulo del libro de La verdad del caso Negreira donde se explica la tomadura de pelo espectacular que son los informadores, porque los informadores son personas de confianza que elige el Comité Técnico de Árbitros, que si quieren fastidiar a un árbitro al que tienen ganas, mandan a uno que le va a poner un informe malo, que si es uno que es de la cuadrilla del poder, le mandan a uno que saben que le va a poner una buena nota. Y luego lo que tú decías en esa información, que nosotros lo contamos en el libro, es que luego ese informador, ya que depende directamente del CTA, es que encima recibe órdenes del CTA durante y al final de los partidos sobre lo que tiene que poner en ese informe final, porque le transmite el CTA cuál es su criterio sobre determinadas jugadas polémicas y sobre las decisiones que ha adoptado el árbitro, con lo cual al final ese informador es una tomadura de pelo, porque está elaborando un informe por orden del CTA, con los criterios del CTA, y no tiene ningún tipo de validez. Esa es la coartada para intentar mostrar por parte del CTA pues que se hace una evaluación objetiva del arbitraje, cuando es una auténtica tomadura de pelo y es un auténtico montaje. Y tú me hablabas también de lo del tema de la obstrucción. Te voy a dar un detalle que no he desvelado.
y que te lo voy a contar a ti. A mí fuentes de la investigación me dicen que durante el registro del CTA, cuando se ponen a ver las carpetas de los ordenadores y tal, se dan cuenta de que faltan muchos documentos de clasificaciones de actas y tal. ¿Y sabes por qué se dan cuenta? Porque estas personas son tan, a ver si encuentro la expresión, no son muy listos, eliminan los archivos y dejan la carpeta. Es decir, actas Oh. 2018. Se meten en la carpeta actas 2018 y no hay ningún archivo de las actas, pero han dejado la carpeta, son así de listos. O sea, tú fíjate la prueba, Miguel, de la obstrucción por parte del CTA, que han eliminado archivos, pero han dejado la carpeta de origen, con lo cual esa es la prueba de que han eliminado los archivos. Bueno, y que esa es tremenda, esa es tremenda. Me estoy acordando de lo que contó también una vez Paco González en la cadena COPE, cuando llegó la Guardia Civil a hacer el registro, iba Medina Cantalejo, por lo visto, camino de la sede del CTA, y se quedó a mitad de camino. Se escondió, sí, 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 sí. Se escondió. Y luego también otra muy buena es que Rubinos Pérez, que es su mano derecha, que lleva ahí más años ya que yo que sé, de repente cuando entran los agentes de la Guardia Civil parece que nos asustamos un poco y nos entra miedito y nos acordamos que es que en el 2018 yo vi a Sánchez Arminio encerrado en una habitación destruyendo documentación. Oiga, señor Rubinos Pérez, si usted vio eso, estamos en el año 2023 cuando se produjo el registro y entró a Guardia Civil. ¿Qué ha hecho usted durante esos 5 años que no ha denunciado esos hechos? ¿Por qué usted no fue directamente a la Guardia Civil a denunciar que Sánchez Arminio, tras ser cesado, se metió en una habitación a destruir documentación? Nos quedamos callados 5 años y cuando viene la Guardia Civil y nos da un poquito de miedo, de repente nos acordamos de eso, ¿no? Bueno, todo esto es surrealista. Desde luego. Oye, hablemos un poco del libro y de cómo nació. O sea, me imagino que o sea, cómo os pusisteis de acuerdo, cómo os pusisteis en contacto Uh -huh. y luego si viste en este hombre, pues sangre en el ojo, lógicamente, para contar cosas que él pensaba que eran absolutamente inadmisibles. Bueno, es el denuncia por su cuenta, ¿no? Y se sale, como decimos, pues de ese rebaño que es el CTA que quiere controlar Medina Cantalejo. Pues surgió Miguel, obviamente está ya el caso Negreira, yo me pongo pues a trabajar obviamente el tema, ¿no? Cuando sale un caso lo primero que haces es intentar conseguir contactos y fuentes y obviamente pues me puse a intentar conseguir contacto, ¿no? De Estrada Fernández porque obviamente era el árbitro que había presentado la querella y cuando un árbitro en activo decide dar el paso de presentar la querella contra los Negreira dices, hombre, este hombre que lo ha vivido desde dentro y sigue dentro tiene que tener muchísima información y por eso ha dado el paso. Durante meses intento contactar con él, finalmente lo consigo. Él me empieza a contar muchísimas cosas que me parecen escandalosas. Yo le intento convencer de que hagamos una entrevista y él me va dando largas durante semanas, meses, etcétera. Al final un día me confiesa que me está dando largas porque lo que quiere es hacer un libro y en ese momento es cuando yo le digo, pues hagamos el libro juntos. Así de claro, ¿no? Yo ya conocía el background y el contexto de todo aquello porque él me lleva contando muchas cosas durante meses y eso me ha ayudado a entender el caso y a poder sacar el jugo del caso de otros compañeros que igual no tenían ese conocimiento, ese background. Y ahí es cuando pues nos ponemos manos a la obra, la Esfera de los Libros nos da la oportunidad de sacar ese libro, nos hemos metido una buena panzada porque obviamente había que aprovechar el momento, es el momento perfecto, con toda la corrupción futbolística y deportiva en el foco y ahí es cuando pues conseguimos sacar el libro en un corto periodo de plazo y que sea el primer libro, ¿no? del caso Negreira. Oye, cuéntame alguna así también fuerte que se pueda contar del libro, que por ejemplo hemos leído este par de cosas que cuenta, que para mí son muy fuertes, ¿no? Lo de compararlo con el Mojigate y decir que es más grave, lo que conocimos ayer de lo de que le llamó y le amenazó, aquella reunión que tuvo en el bar este donde llevaba a los árbitros y dijo, tú sabes lo que es la familia y tal. Cuéntame alguna más, si te acuerdas. Sí, 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 por supuesto, Miguel. Por ejemplo, yo creo que es muy importante el libro para entender toda la historia del caso Negreira, entender todo el contexto y además por las perlitas, ¿no? que ha dejado Estrada en el libro, ¿no? Que también las hay. Por ejemplo, perlitas, dato interesante, Negreira elegía a los árbitros en el Camp Nou que pitaban el Joan Gamper. Puedes decir, hombre, es el Joan Gamper, pero eso te da muestra de la estrecha relación que tenía Hombre, Negreira con el hombre. Barça,
que obviamente, pues, como era el máximo dirigente, ¿no?, de catalán, pero que él eligiera personalmente a los árbitros que pitaban el Joan Gamper, a mí me parece ya tremendo, ¿no? Obviamente intentaba favorecer a los árbitros de su cuerda, de su proximidad. Incluso, pues, cuenta en el capítulo ese Estrada Fernández que a él le habían designado para un Joan Gamper y le llegó Negreira y le dijo, oye, no, que se lo vas a dejar a Álvarez Izquierdo. Y Álvarez Izquierdo era la apuesta personal de Negreira. Hay que decir que en partidos como esos se cobraban los árbitros 4.000 o 5.000 euros, a pesar de que eran partidos de amistosos, Joan Gamper, o sea, fíjate el poder sobre el dinero, ¿no?, que tenía Negreira. Luego hay otro capítulo que además hemos publicado esta noche en Libertad Digital, que es sobre Gil Manzano, que es uno de los árbitros que ahora ha tenido, pues, más polémica, ¿no?, por la decisión esa que tomó con el Real Madrid de cuando el balón iba en el aire, pitar el final cuando ya era gol, ¿no? Gil Manzano reconoce en una conversación que los árbitros asambleístas, es decir, los árbitros que tienen derecho a voto en la federación, pues que están dirigidos por el CTA y por la federación, y él reconoce que él es uno de los árbitros asambleístas, como todos sabemos, pues que él era puro trámite su voto, que las decisiones las toma la federación o el CTA de Medina Cantalejo, y que él, pues, se limita como puro trámite a levantar la manita o de poner el voto determinado en las asambleas. Esto es otro escandalazo y que nos explican también a intentar comprender por qué pasa lo que está pasando en la federación, en el comité de árbitros, Rocha, Rubiales, porque esto todo es una corrupción, como decía el juez Aguirre, sistémica, estructural, que no solamente es el CTA, es que es la propia federación. Entonces los árbitros asambleístas es otra tomadura de pelo, o sea, están todos dirigidos, votan lo que quiere el CTA o la federación, y obviamente, Miguel, eso tiene consecuencias positivas para ellos, porque es que yo lo comentaba el otro día con Estrada Fernández, oye, qué casualidad que los árbitros asambleístas, los árbitros que han contratado al hijo de Negreira, los árbitros más cercanos a tal, oye, que casualmente son los que más lejos llegan siempre, es una casualidad, ¿no? Pero ahí está, ahí está. No, desde luego, porque capítulo aparte es lo del hijo. Vamos a ver, aquí lo más relevante del libro que escribes con Estrada Fernández y de todo lo que dice este señor que fue árbitro hasta hace 2 días, es que eso que se empezó a decir y que empezaron a ridiculizar todos los que quieren que esto termine en nada es que era un señor que decidía, es que ojo con los ascensos, con los descensos, con los premios, con los castigos, con todo esto, que estaba a su firma, que este tío era importante, y desde el CTA diciendo, no, tan importante no era, ¿no? Y para mí esa es la base, la base de todo, por eso lo que dice este hombre es oro, porque ha estado ahí dentro. Mira, el otro que contamos en este canal, que era una cosa que yo no sabía, que Negreira, porque claro, nos vamos a 20 años atrás, pero es que es desde hace más, porque lo del año 92-93, temporada 92-93, que Negreira se convierte en vicepresidente del CTA ya en marzo de aquel año, del 93, él tiene incidencia directísima en la designación del árbitro que iba a dirigir el partido más importante de aquella temporada, que era el último partido en Tenerife, el Real Madrid, en el que se decidía una liga. Y designa a Celino Gracia Redondo, que era un recién ascendido y que no había arbitrado un partido así. O sea, ya ocurrían cosas en aquel año, desde el día 1, bueno, llevaba meses en el cargo, que ya eran para sospechar. Si tú ahora mismo haces, que lo habrás hecho, lógicamente, te vas a la hemeroteca, ya decían cosas Mendoza, Jesús Gil. Acuérdate, el mismo Laporta ha dicho que, bueno, a Negreira se le paga desde Núñez. O sea, que es que esto, además, pues claro, se juzga lo que se puede juzgar, pero para mí que esto lleva desde aquel día, o sea, esto lleva 30 años, 31 años, ¿no? Bueno, ahora obviamente nos venimos hasta esta época, porque están los hijos de Negreira, porque es algo que dice también Estrada Fernández. Clos Gómez, Medina Cantalejo, ¿a quiénes le fue bien con Negreira? A todos estos que ahora mismo dirigen el arbitraje. O sea, esto es una especie de, hay que rebañar todo lo que pasa en la federación, toda la federación, desde todo punto de vista, desde los árbitros hasta los dirigentes, todo para que esto cambie. Si no, esto no va a cambiar nunca.
Desde luego, o sea, hace falta una limpia absoluta. Y como bien decías, es que Medina Cantalejo y Clos Gómez son hijos de Negreira, ¿no? Son hijos de Negreira. Entonces, igual que Rocha es hijo de Rubiales. O sea, lo que no puede ser es que siga esta gente que al final no deja de ser una rama del mismo árbol al frente de estas instituciones. Es que jamás va a haber una credibilidad en el comité de árbitros en la federación si siguen mandando los mismos o las manos derechas de los mismos, porque esto es una auténtica tomadura de pelo. Como bien dices, esto lleva durante muchísimos años. El poder de influencia de Negreira era absoluto y eso lo contamos a través de muchísimas anécdotas en el libro que vivía el propio Estrada Fernández, que decía, es que este hombre estaba siempre en todos lados y te estaba intentando condicionar. El famoso episodio de la torrada en el que le amenaza, tú sabes lo que es la familia, a mí me parece muy simbólico de que esa amenaza viene porque Estrada Fernández habla con Sánchez Arminio, el presidente, y le dice, oye, Presi, ahora que me van a hacer internacional, ¿puedo elegir yo a mis 2 asistentes? Y le dice, sí, pero tú sabrás, ya verás. Y claro, el ya verás era Negreira, es decir, el propio presidente Sánchez Arminio reconocía que al final el que tenía la última palabra era Negreira. Entonces, que Medina Cantalejo, de forma interesada, haya intentado vender desde que estalló este caso que Negreira era un florero, que no pintaba nada, que era un cargo representativo, oiga, es falso, es mentira. Y ya no lo digo yo, es que lo hizo el juez Aguirre en una resolución en la que le llamó directamente mentiroso a Medina Cantalejo, porque es insostenible. Todas las pruebas que han ido apareciendo en el sumario, las propias declaraciones de los árbitros y todo lo que contamos en el propio libro es una prueba del poder, de la influencia real que tenía Negreira, que al final era el presidente del CTA en la sombra y el que tenía, pues el que movía los hilos por detrás del comité técnico de árbitros. Y eso yo creo que a día de hoy es indudable. Miguel Ángel, ya la última, al hilo de lo que estás diciendo, yo quiero creer en la justicia, entiendo que el juez Aguirre entiende cómo funcionaba todo esto en función de las pruebas y lo, bueno, de los testimonios de los mismos árbitros a la Guardia Civil, etcétera, y por eso firmas esos autos que firma, ¿no? Pero claro, ahora háblame de un poco de los plazos y ya para terminar, no te entretengo mucho más. ¿Qué es lo que queda? Obviamente en la instrucción quedan 6 meses más de entrada. Les iba a tomar declaración también, ya no la Guardia Civil, sino el mismo juez. Eso es lo que entiendo en la instrucción, en lo que queda. Y luego ya veremos, se tiene que abrir un juicio oral, pero claro, el juez Aguirre es el juez de instrucción. Luego habrá otro juez. O sea, tenemos que confiar en que efectivamente esto va a ir, ¿cómo te lo digo sin ser demasiado conspiranoico? Porque en España están pasando una serie de cosas. El peso de Cataluña políticamente, socialmente, en todo en España es muy grande. Se dice aquello de que al Barça no hay que dejarle caer, a nadie le conviene que se peguen un ostión, porque claro, imagínate, porque esto eh, pues igual llevaría ya no la desaparición del Barça, pero sí, como era, ¿no? Si al final es cohecho, si finalmente es cohecho, no es que hubiese una disolución del club, pero un cese en sus actividades o algo así. Bueno, tú me cuentas que tú conoces los tecnicismos, pero ¿cuáles son los plazos y lo que puede pasar? Y sobre todo, el cohecho está en el centro, ¿no? Sí, yo creo que ahora mismo la clave es la decisión que tome la Audiencia Provincial de Barcelona, que por lo que me dicen tendría que ser ya pronto. Es decir, si considera que es cohecho frente a la corrupción deportiva, pues sería un delito más grave que tiene mayor pena de cárcel que la corrupción deportiva. Pero si es corrupción deportiva tampoco está mal, es decir, o sea, es otro delito, es un poquitín Sí, más claro. leve que el de cohecho, ¿no? Que al final es sobornar a un funcionario público, pero también tiene pues penas de cárcel y también contempla el abanico de posibilidades en el Código Penal de disolver la entidad, etcétera. Obviamente esto, Miguel, pues entre nosotros a mí me parece ciencia ficción. Nadie le pasa por la cabeza que nadie tenga, no sé si las narices, ¿no? Pero que pudiera en un momento disolver al Fútbol Club Barcelona. A mí ni se me pasa por la cabeza. Obviamente, a la espera del informe de la Guardia Civil, que se tiene que recibir en los próximos meses, el informe final y las declaraciones de los testigos imputados seguramente a partir del mes de septiembre, yo creo que lo que es la parte principal de la investigación, la que es la de los pagos del Barça Negreira, tendría que estar terminada para principios del año que viene.
Esa es la parte principal. Luego está la otra parte del blanqueo de capitales, que como eso tienen que mandar comisiones rogatorias, que es información a países del extranjero, etcétera, eso podría demorarse años. Pero la parte principal, la clave, yo creo que para principios del 2025 tendría que estar ya prácticamente solventada, ¿no? Y ahí es donde tendría que ver qué sucede. ¿Qué va a suceder? ¿Hay posibilidades reales? Yo creo que algo va a haber. O sea, yo creo que a día de hoy el delito de corrupción deportiva ya está consumado, porque ya simplemente el hecho de que se pagara por parte del Barça a Negreira con el objetivo de, ¿no? Como dijo Negreira, de conseguir la neutralidad, eso ya significa que el delito ya está consumado. O sea, yo creo que va a ir a juicio sí o sí. O sea, eso tiene que ir a juicio sí o sí. Yo creo que el juez Aguirre, hay un dato muy relevante, y es que es el juez que está llevando a cabo también la investigación de las conexiones rusas de Puigdemont. Es verdad. Eso es muy importante porque obviamente, Miguel, en estos meses la presión sobre el juez Aguirre va a ser brutal. Lo van a intentar presionar por todos lados, le van a intentar desacreditar, van a intentar decir que está chalado, precisamente porque tienen su poder el caso Negreira y el caso de las conexiones rusas con Puigdemont. La presión va a ser total, pero yo creo que el juez Aguirre está realizando una labor extraordinaria, que por él no va a quedar esa intención de que se conozca la verdad, y así como dices tú, lo transmite a través de sus autos. Yo creo que esto tiene que quedar en algo. Ahora bien, evaluar si al final el marrón se lo van a comer pues Negreira y su hijo, y a lo mejor le cae una condenita al Barça de estas, de una multa y no sé qué, y ahí se queda la cosa, pues puede pasar, Miguel, porque al final el Barça, como tú bien dices, es más que un club, hay muchos intereses políticos de por medio, y luego ya aparte será pues las posibles sanciones que le pueda imponer la UEFA, de sacarle de la Champions, lo que sea, ¿no? Que eso ya es otra historia, pero desde el punto de vista penal, pues hombre, el Barça ya ha sido condenado en otros casos ¿no? de corrupción como entidad jurídica, es decir, sería reincidente. Pero obviamente pues veremos si al final se salva Laporta o no, veremos qué pasa con Bartomeu, Rosell, etcétera, y luego pues también habrá que ver lo que te decía antes. Si sale otra posible derivada, que a día de hoy todavía no está, pero bueno, puede haber otra posible derivada que afecte directamente pues al Comité Técnico de Árbitros o a alguno de sus miembros. Eso ahora mismo no está encima de la mesa, pero tampoco se puede descartar. Una última pregunta, Miguel Ángel. A lo mejor es muy ingenua o muy ignorante, porque no sé cómo es el procedimiento y quiero creer en la independencia de la justicia. Luego, ¿quién designa al juez que va a estar en el juicio oral? Porque claro, hay poder, pues, no lo estamos viendo en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, que hay jueces progresistas y conservadores, más tendentes a, menos tendentes a, que eso siempre genera una incertidumbre y es una cosa muy inquietante, ¿no? Entonces, ¿quién va a designar a ese juez? Porque claro. Claro, en principio, Miguel, lo que sucede es que serían los hechos juzgados en la Audiencia Provincial de Barcelona, es decir, sería un tribunal integrado por varios magistrados. Se supone que es por reparto, el máximo responsable en este caso sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se presume su independencia, pero también hay otro dato relevante, Miguel, y es al final si hay jurado o no hay jurado, porque en función de los delitos que vayan a ser juzgados, podría haber jurado o no. Con lo cual, el delito también es muy importante a tener en cuenta por eso, porque obviamente, bueno, los jueces reciben presiones y también están acostumbrados a recibir esas presiones, ¿no? Pero claro, un jurado también, un jurado popular, pues también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Un jurado ahí en Barcelona, tal, puede tener sus Estás complicaciones. pensando lo mismo que yo, ¿no? O sea, eso también puede ser una complicación, ¿no? Porque claro, cuando ya abres la mano al jurado, abres la posibilidad de que tenga que decir un jurado popular y tal, pues ahí también las presiones pueden incrementarse, ¿no? Con lo cual, pues habrá que ver en lo que queda. Yo sinceramente creo que a día de hoy la investigación va muy bien, al contrario de lo que dicen pues todos estos interesados de que se está diluyendo, que se está parando. No, no, aquí no se está parando nada, y fruto de ello es todo lo que algunos publicamos en Libertad Digital sobre la investigación del caso. Es decir, hay muchísimas cosas. Yo todavía tengo pendiente de ver muchos documentos que, claro, con tantas cosas no me da tiempo todavía a verlo. Hay mucho todavía, hay mucho todavía. La investigación va bien
y veremos a ver, pues al final si es por cohecho o por corrupción deportiva, veremos el informe final de la Guardia Civil, pero aquí todavía yo creo que hay mucha tela por cortar. Desde luego. Y bueno, invitar a la gente que compre el libro, la verdad, sobre el caso Negreira, de Xavier Estrada Fernández y Miguel Ángel Pérez, que, bueno, es un documento, vamos, a mí me parece oro. Que este señor diga esto y que estuvo arbitrando hasta hace 2 días, me parece oro. Oye, Miguel Ángel, que ha sido un placer, tío, 40 minutitos más o menos, espero no haberte cortado mucho tiempo, que eres un hombre muy ocupado y ahora tienes que colaborar también en otros sitios y bueno, y seguir investigando, que es tu trabajo y lo haces fenomenal. Muchas gracias, tío. Te mando un abrazo muy grande y gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias, Miguel. Cuando quieras ya sabes dónde estoy y nada, seguiremos dando toda la caña que podamos, Miguel. Claro que sí. Adiós. Chao, chao. Un abrazo.